Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Manuel Maneiro. Y Carlos Maneiro. Le damos la bienvenida a su canal Hablando de Finanzas. Hoy les vamos a presentar un programa bastante diferente a lo que veníamos haciendo, un poco Mm. más dinámico, creo yo. Vamos a hablar, como siempre, de la conceptualización primero. Vamos a hablar hoy, el tema va a ser la inflación. Vamos a hablar de qué es, vamos a hablar de cómo se produce y vamos a hablar de los efectos en la economía. Y lo relacionado a este tema, súper importante, la profundidad que le vamos a dar y los efectos de la economía, luego en la segunda parte del programa lo vamos a explicar con una invitada que vamos a traer hoy, ya lo habíamos mencionado en otros programas, que nos va a dar mucho más de información de su conocimiento y que nos va a permitir entender con mayor profundidad estos conceptos. ¿No es así, Carlos? Así es, Manuel. Y bueno, para hacer esta primera parte lo más concreta posible, vamos a entrar en materia y vamos a definir algunos conceptos, ¿no? El primero es la inflación. ¿Qué es la inflación en términos conceptuales? Es un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo de tiempo determinado. Entonces, no basta que suban los precios de un par de productos nada más para llamarlo inflación. Tiene que ser en toda la economía. A veces incluso por algunos países, dependiendo de cómo hagan las medidas, cómo tomen las medidas, toman la canasta básica como una canasta o un grupo de bienes a donde tú le mides cuánto suben los precios y de ahí tú puedes decir si es inflación o no. Ahora, esta inflación, es decir, el aumento de los precios, ¿por qué sucede? Hay diversos motivos, pero nosotros nos vamos a concentrar aquí en pocos, porque la verdad es que pueden haber muchísimas cosas que pueden dar pie a la inflación, pero uno es que haya distorsiones entre oferta y demanda de bienes, ¿no? Si los productos de los bienes está estancada o es baja, pero la demanda de esos mismos bienes o servicios aumenta o se mantiene para cada uno de los ejemplos anteriores, entonces hay más billetes tras la misma cantidad de productos o incluso tras menos cantidad de productos. Eso hace Exacto. obviamente que los precios suban. Si yo tengo una producción estancada, pero la demanda aumenta, obviamente va a haber más billetes bajo los mismos productos. Si yo tengo una producción baja y la demanda se mantiene, o la demanda sigue aumentando, entonces también van a haber más billetes buscando los mismos productos. Entonces, ahí las fuerzas de la oferta y la demanda hacen que se pueda crear la inflación. Otro punto muy importante es la impresión de billetes. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior nosotros mencionamos que una de las herramientas que el gobierno puede usar para tratar de salir de la crisis e incentivar a la economía, ¿no? Tratar de estimularla es imprimir billetes. Pero que si no se balancea con las otras tres herramientas, que son el recorte de gastos, reducir la deuda y poner más impuestos o trasladar impuestos a los ricos, entonces se puede volver una distorsión y se puede crear inflación. El tema es, con esas tres medidas negativas, la de imprimir billetes siendo más positiva, es que es más fácil, y si se imprimen más billetes, se va a generar el mismo efecto que acabo de mencionar, en donde para una misma producción hay más papel, más papeles, más billetes. En vez de yo tener dos billetes persiguiendo un producto, voy a tener tres, cuatro, cinco billetes, y el productor o el que vende ese producto va a dárselo al mejor postor, es decir, al que le entregue mayor cantidad de billetes, por lo tanto, suben los precios. Y otro efecto que vamos a mencionar en la segunda parte del video con la invitada también es las expectativas inflacionarias, ¿no? Hay un círculo vicioso en donde normalmente ya se tiene inflación y las personas, los productores, se anticipan a que mañana va a haber más inflación, los productos van a valer más, mis costos para producir van a ser mayores, por lo tanto yo hoy anticipo eso y le pongo un precio a mi producto mayor. ¿Okay? Como se va a mencionar más adelante, nuestra invitada va a entrar un poco más en este tema. Este, y bueno, también hay un concepto de que los trabajadores van a generar más, por más inflación generan más sueldos, los gobiernos tratan de compensar aumentando el salario, para eso tienen que imprimirse más billetes. Por supuesto, todas estas expectativas inflacionarias hacen que la inflación crezca más y todo se encarezca. Así es, y eso también entonces lo que genera es lo siguiente que vamos a explicar, que son los efectos en la economía, ¿no? La Uh -huh. inflación tiene efectos dentro de la economía a todas las escalas, a escala gubernamental, escala empresarial y escala personal.
Entonces, el primero y el más importante es la pérdida y disminución del poder adquisitivo. Es decir, que los billetes tienden, que los billetes que tú tienes hoy pueden comprar cada vez menos cosas. Entonces, porque siendo los precios más altos, pero tu entrada de dinero sigue siendo la misma, pues entonces tú vas a poder comprar cada vez menos cosas. Entonces, eso lo vas a vivir en una economía como por ejemplo la venezolana o la argentina, donde hay una inflación mensual altísima o incluso diaria en algunos casos. Entonces tú vas a ver que tu poder adquisitivo se pierde. Otro efecto de la inflación en cadena que se genera en cadena, perdón, como ya lo habíamos mencionado, es el aumento de precio por más billetes buscando los mismos productos, que fue lo que explicó Carlos. Y eso también se ve, el vector que va ligado a eso es la producción, que si no se maneja de acuerdo o no se maneja bien, pues esto incrementa la inflación. Y también ocurre la devaluación de la moneda. Esto se ve comparando la moneda local con una divisa mucho más fuerte, que en la mayoría de los casos es el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Como el gobierno es el que tiene la capacidad de controlar el valor de la divisa, es el que determina el precio. En el caso de Venezuela y Argentina tienen una economía que tiene una normativa que controla el valor de la divisa. Entonces, la devaluación significa que el gobierno está aceptando que su moneda local tiene un menor valor que la moneda fuerte, que en estos casos normalmente es el dólar, y eso lo que hace es que le da al gobierno la potestad de hacer un mayor flujo de dinero dentro de la economía, a un costo muy bajo, solo que nosotros lo vemos como después la consecuencia, que es la inflación. Y aquí es importante que se aclare algo, ¿no? Porque devaluar y depreciar no es lo mismo, esto tiende a confundirse. La depreciación sucede cuando en un país el tipo de cambio, es decir, la tasa a la que puedes comprar bolívares por dólares o pesos por dólares, en este caso, es libre y determinada por el mercado, ¿ok? Por ende, la moneda se aprecia o toma mayor valor frente a otra de manera natural. Y por las fuerzas de mercado, obviamente, por la oferta y la demanda de esa divisa. En cambio, la devaluación se emplea en un sistema donde el gobierno fija el tipo de cambio, que lo controla, y maneja la cantidad de moneda local circulante. Es decir, si yo aumento, devalúo la moneda local, y disminuyo, yo revalúo, o sea, le doy mayor valor a la moneda local. Y por último, la última consecuencia es la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Bueno, es un proceso acelerado de la inflación con tasas sostenidas, es decir, todos los meses hay un aumento sostenido de más de 2 dígitos, y la acumulación de la inflación anualizada sobrepasa los 3 o 4 dígitos. En Venezuela, por ejemplo, han habido inflaciones anuales acumuladas de el 100.000%, 500.000% y hasta de 1.000.000% que se vio en el año 2019, ¿no? Entonces, esta es otra de las consecuencias de de las medidas económicas y de las que mencionamos Carlos y yo, de la inflación, ¿no? Sobre la economía. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido bastante para entender lo que va a venir ahora en la entrevista de nuestra invitada. Perfecto, Manuel. Sí. Bueno, ya habiendo tocado estos conceptos, ¿no? De inflación y de los efectos en la economía, ahora para esta segunda parte del programa tenemos una invitada muy especial, pues es la primera invitada de nuestro programa. Ella es Bárbara Armas, es economista de la Universidad Católica Andrés Bello y es magíster en riesgo financiero, en economía aplicada, y tiene bastante experiencia en lo que es todo el análisis macroeconómico, análisis de riesgo, estudio econométrico de variables econométricas, creación de escenarios y un montón de cosas bastante complicadas y enredadas de lo que es la economía macroeconómica y la economía micro también, ¿no? Bienvenida, Bárbara. Hola, Carlos. Hola, Manuel. ¿Qué tal? De verdad, para mí siempre excelente participar en iniciativas como estas, ¿no? Donde poder aportar un poco lo que sé para todos, ¿no? Qué bueno. Y bueno, Buenísimo. gracias de verdad. Esa es la idea de nuestro programa. Sí, a ti, Bárbara, por estar con nosotros. Y bueno, como sabes, nosotros
Generamos este espacio para poder transmitir estos conocimientos financieros y económicos a las personas y así ellas puedan defenderse y desarrollarse un poco más y tener éxito en lo que son sus finanzas personales o familiares, ¿no? Y para eso nosotros hemos tenido que ahondar en todos estos programas que incluso te hemos compartido anteriormente en temas económicos que nosotros quisiéramos que obviamente personas como tú y como otras que en un futuro tendremos nos puedan ayudar un poco a darle más sentido a estas cosas, que la gente pueda entender un poco más, que las personas que nos rodean, que siempre nos hacen preguntas súper interesantes, personas como tú nos puedan dar una visión, ¿no? Una mejor visión y complementar lo que nosotros enseñamos. Entonces, comenzando con una de ellas, y relacionada a los conceptos que mencionamos al principio del programa, hay un efecto que se genera gracias a toda la impresión de billetes y que poca gente conoce y se llama señoriaje o impuesto inflacionario. Esto es algo bastante técnico, pero nosotros aquí trataremos junto con Bárbara de explicarles a ustedes de la mejor manera posible, ¿no? La inflación se convierte en un impuesto. Entonces, explícanos más o menos cómo funciona eso. ¿O a qué se refiere con señoriaje e impuesto inflacionario? Vale, vale. Bueno, un poco lo primero es que son conceptos que sí tienen bastante relación, pero que son diferentes, ¿no? Cuando hablamos ya de señoriaje, ¿no? En la literatura económica común, se entiende básicamente como aquella capacidad que tiene un ente, en este caso puede ser el gobierno, ¿no? De percibir ingresos mediante la impresión de dinero con un costo mínimo nulo, ¿no? Ya cuando hablamos ya de impuesto inflacionario, tiene que ver con este proceso de señoriaje, pero está más relacionado con la pérdida de poder adquisitivo, esa capacidad adquisitiva que perdemos los individuos precisamente por esta expansión de dinero que hace el gobierno, no es correspondida con un incremento en la producción local, ¿no? Entonces, al final, ¿esto qué hace? Bueno, que genera inflación, ¿no? Así, Entiendo. básicamente, el ente, ¿no? que emite el dinero y con esto gasta, finalmente le traslada este impuesto, este costo inflacionario a todos, a la sociedad, representando básicamente una redistribución de nosotros que tenemos el dinero, ¿no? Hacia ellos que lo emiten, ¿no? Por eso es que se dice que existe un impuesto en la inflación, ¿no? Claro. De esta forma, la inflación funciona para el gobierno como un impuesto recaudador, ¿no? Aunque es totalmente ilegal y regresivo, porque al final, ¿a quién afecta más? Al que menos tiene, ¿no? Claro, claro. Ahora podríamos resumir esto, Bárbara, como que en el caso del señoriaje, el concepto es aplicado al ente que emite el dinero, llámese en este caso el Banco Central o el Gobierno Central, dependiendo de cómo sea atribuida la norma dentro de cada país. Y el concepto de impuesto es el que paga el costo de la impresión del dinero, ¿no? Sí, exacto, un poco así, ¿no? El señoriaje es la acción como tal de imprimir este dinero y el impuesto es básicamente lo que nosotros pagamos por esa acción, ¿no? Lo que produce esa acción genera Claro. inflación al no haber un aumento en la producción de Claro, bienes, ¿no? ahí el gobierno está obviamente favoreciéndose de que son los primeros en imprimir el billete y tienen la mayor capacidad de ese billete, apenas inundan el mercado con esos billetes, ya ahí la cascada hacia abajo hasta que llega a la última persona, al último individuo en gastarlo, ya ese billete vale mucho menos, porque el efecto de todo el dinero en la circulación, en circulación de la economía hace que ese billete pierda menos, pierda mucho valor. Entonces, el Claro. gobierno es el primero que lo imprime, tiene el poder tiene todo el poder adquisitivo de ese billete y ya después, en la cascada hacia abajo, la gente pierde ese poder. Exactamente, o sea, básicamente el Estado imprime el dinero sin costo alguno, ¿no? O sea, toma hojas y imprime sobre ellas, obtiene dinero que con este compra bienes, ¿no? En la economía, sin ningún esfuerzo generado, ¿no?
generando inflación y bueno, al final estos bienes que compras son precisamente lo que nosotros dejamos de comprar debido Claro, precisamente a esa pérdida de poder adquisitivo al incrementar los precios, ¿no? no, claro. Esto ocurre en los países latinoamericanos donde el gobierno tiene influencia directa sobre el Banco Central, pero por ejemplo, porque el Banco Central es estatal. Pero por ejemplo en Estados Unidos que el Banco Central, o sea, la Fed, es un banco privado, en teoría, porque como tú lo has dicho, es un costo cero, en teoría para el gobierno de Estados Unidos imprimir dinero a través de la Fed sí tiene un costo porque la Fed le da el efectivo al Estado norteamericano generando, emitiendo un bono. O sea, entonces el Estado tiene que emitir un bono, la Fed claro. se lo compra con este dinero y eventualmente ese dinero tiene que retornar de alguna manera y ese retorno es a través de la recaudación de impuestos. Por eso es que también viene el concepto de impuesto inflacionario, porque al final lo que busca el gobierno es trasladar el costo de la impresión del dinero hacia la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que para resumir esto con un ejemplo, pudiésemos decir, Bárbara, que si una persona, si hay un 20% de inflación mensual y una persona gana, no sé, $1,000 para hacer números redondos, lo que quiere decir esto es que al final del mes, esta persona, sus $1,000 que ganó, va a tener un poder adquisitivo equivalente a $800. Eso es así. Exactamente, exactamente. Y esos 200 de diferencia, ¿no? Entre los 1.000 y los 800 son efectivamente ese impuesto, esa pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Es equivalente a esos 200 que le pagas, en este caso, al Estado y el Estado se aprovecha de esto, pues de estos 200 menos que te quedan en tu bolsillo, ¿no? Perfecto. Yo creo que ahí queda bastante más claro entonces la diferencia entre señoreaje e Sí. inflación y cuál es el costo real para la persona de a pie, ¿no? Que al final es el que termina pagando este impuesto, ¿no? Hay otra pregunta que te queríamos hacer, Bárbara. Entendiendo ya todo esto, entendiendo qué es la inflación, entendiendo cómo impacta el bolsillo y cómo los gobiernos a través de la impresión de dinero empujan o obligan o generan ese impuesto a la persona común. ¿Qué puede hacer esta persona común para protegerse de este tipo de cosas, no? Porque al final uno no puede tomar la decisión de que no te afecte, ¿sí? O no puede, o tampoco puedes decir que suba la inflación, o tampoco puedes decidir que no se imprima dinero. Sí, sí, exacto. Aquí es donde se ve por qué es importante, o sea, el dinero y sus funciones, ¿no? Porque si la gente quiere conservar su riqueza, ¿no? En el tiempo, tiene que protegerse de esta depreciación, ¿no? Que ocurre con la moneda local, ¿no? Entonces, básicamente es vital protegerse conservando el nivel de riqueza, ¿no? En el tiempo y unos consejos básicos prácticos en economías donde hay un proceso inflacionario y una importante devaluación es uno, o sea, la ubicación de sus activos financieros en otras monedas donde no estén sujetas a niveles de devaluación e inflación elevadas, ¿no? O sea, por tanto, ahí juegan con ello. Por ejemplo, en Venezuela es común, ¿no? La compra de dólares, con tus bolívares compras dólares para protegerte de esa devaluación esperada, ¿no? Entonces también están otros que invierten en activos que no necesariamente son en forma de dinero, ¿no? Activos materiales, ¿no? Para resguardar esa riqueza ahí en el tiempo, ¿no? Otro también podría ser la anticipación de consumo, ¿no? Intertemporal, o sea, para mitigar esa pérdida de capacidad de compra futura, ¿no? Es decir, hoy compro todo lo que voy a comprar mañana porque sé que mañana los precios van Mucho a más caro, aumentar, claro. ¿no? Mm. Claro, eso me gustaría que ahondáramos ahí un poquito porque esto de repente la gente que tiene un poquito más de conocimiento y sobre todo los más jóvenes, los millennials, entienden este concepto. Pero las personas un poquito mayores que vienen con una conceptualización más antigua
del dinero, de tener ahorro, guardar la plata que te llega, un porcentaje, el 10%, el hombre más rico de Babilonia lo recomienda, Padre Rico, Padre Pobre también, o sea, todos los gurús de el dinero te recomiendan tener una parte de tu dinero en ahorros, en un fondo de emergencia, etcétera, etcétera. Pero en una economía como la de Venezuela, donde hay una inflación galopante, donde tu dinero pierde poder adquisitivo todos los días y donde las tasas de inflación acumuladas anuales han llegado hasta 1.000.000% o más, pues no es recomendable bajo ningún concepto tener ese 10% guardado al final, o el 10 o el 15 o el que sea, porque eso al final del año pues perdió todo su valor y más, ¿no? Entonces, me gustaría que ahondaras un poquito en esa recomendación. ¿Cómo le hacemos entender a esta gente que si cobra su quincena hoy, mañana no puede tener dinero en el bolsillo? Bueno, es fácil. Yo creo que les pasa a todos, ¿no? Hoy al cobrar su pensión o su salario, tienen que ir de lleno al mercado porque saben que mañana con lo que iban a comprar hoy ya no lo pueden hacer mañana. Pues entonces, evidentemente, si yo sé eso, si anticipo eso, yo voy al mercado y compro, qué sé yo, lo que vaya a consumir que sea necesario. Hablando ya de la gente de menores recursos, ¿no? Ujú. O sea, porque, o sea, yo, por ejemplo, no tengo recursos y necesito comprar alimentos, ¿no? A un mercado hoy precisamente porque hoy puedo comprar más, porque hoy el dinero vale más. En cambio, mañana ya cuando vaya a ver, los precios subieron y ya no me alcanza, ¿no? Por eso es que se les recomienda anticipar ese consumo. Igual las personas que tienen excedentes de dinero, de riqueza, en una moneda devaluada, por ejemplo, el bolívar, etcétera, también, o sea, utiliza tus bolívares hoy para comprar activos, qué sé yo, físicos, por ejemplo, un carro, un coche o un apartamento, etcétera, y resguárdalo ahí, porque eso al final sí no pierde valor, ¿no? Mañana. Entonces, ahí sí, Claro. al meter tu dinero ahí, lo resguardaste. En cambio, si te quedas con ese dinero que se va a devaluar, pues ya sabemos los resultados, ¿no? Mañana no tendrás ni coche, ni apartamento, ni estratos bajos, ni comida, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Claro, eso también es interesante verlo, que en economías tan distorsionadas como la de Venezuela o la de Argentina, instrumentos materiales como un coche, por ejemplo, conservan el valor en vez de perderlo. Por lo menos aquí en Chile, tú te compras un carro y lo sacas del concesionario, apenas lo sacas del concesionario ya pierde 20%, Sí. 25% de su valor. No te sirve para guardar valor de tu riqueza en el tiempo. En cambio, en Venezuela es tan galopante la inflación, es tan rápida, y el dinero pierde tanto que otro tipo de activos que también escasean, porque no se importan suficientes carros, porque no hay Sí, los por eso es que repuestos, mantienen etcétera. su Entonces, valor. mantienen su valor, por supuesto. Claro. Ahora, una cosa que quisiera saber es, ¿hay posibilidades de apalancarse? Tú puedes pedir créditos cuya tasa de interés sea menor a la tasa de inflación y por ende es recomendable endeudarse, incluso para cuestiones tan básicas como la comida. Claro, claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Endeudarse en bolívares, ¿no? Una moneda sumamente devaluada, en una economía semidolarizada, ¿no? ¿Mm? Esto permitía cubrirse comprando dólares, ¿no? O sea, otra moneda de mayor valor. Y luego con un porcentaje de estas divisas pagadas, pagaban la deuda, ¿no? Obtenida Claro. inicialmente, teniendo una ganancia en dólares enorme, ¿no? O sea, eso es también lo que explica hoy en día un poco por qué en Venezuela se busca indexar la cartera crediticia de los bancos, ¿no? Mm. Teniendo un costo significativo en términos del productor, porque al final el que produce asume el riesgo cambiario en el costo del financiamiento, ¿no? O Claro. sea, puede ser o sea, incentivarlo a reducir su producción al final o no producir, ¿no? O Claro. sea, lo que pareciera una práctica para corregir las distorsiones tiene un costo real para el que no especula, ¿no? Con esa ganancia cambiaria, ¿no? Sí, yo creo que aquí nos estamos metiendo en aguas bien profundas para el público que tenemos hoy. Pero interesante, súper Sí, interesante súper igual. interesante, pero que la terminología lo complejiza, ¿no?
pero vamos a Bueno, tratar sí, de irnos hacia... discúlpenme. No, tranquila. No, no te preocupes. No, no, La no, idea es para ir nada. llevando a toda nuestra audiencia a este Gracias. conocimiento, ¿no? Claro. Es fácil. Hace un momento tú pedías un crédito en bolívares, hoy comprabas dólares con ellos, al final tenías esos dólares que al final los cambiabas con un tipo de cambio creciendo enormemente, ¿no? Claro. Claro, Y ya no tenías los mismos, tenías más bolívares, ¿no? Ya claro. sí te protegías de este riesgo cambiario, ¿no? Claro, tú pedías 1 millón de bolívares en crédito, con eso comprabas $100, el dólar subía, la inflación hacía que el dinero, el millón de bolívares decreciera en costo, y al final tú vendías $50, pagabas toda la deuda y te quedaban $50 en el Sí, bolsillo de por ejemplo. ganancia, ¿no? Ujú. Exacto, esos son unos de los que ganan con la inflación, ¿no? Los que Claro, se protegen pero mediante el crédito, ¿no? claro, ahora tú estás en Venezuela, yo tengo ya 5 años que salí de allá, Carlos tiene 3 y algo. En este momento se puede pedir créditos en bolívares en la banca venezolana. Claro, sí, Sí, actualmente sí, sí. O sea, y para los segmentos de, por ejemplo, crédito al consumo y tarjetas de crédito, básicamente. Ahora, los créditos comerciales y lo que era la cartera dirigida, hipotecaria, agrícola, etcétera, sí están indexadas al tipo de cambio. Pues, que es un poco lo que han hecho para tratar de eliminar ese crédito especulativo, ¿no? Con que claro, las personas se protegían para mitigar los efectos de la inflación y la devaluación, ¿no? claro. Ya. Me imagino que obviamente la banca tiene que tratar de subsistir también en este tipo de economía y tienen que buscar la manera de proteger también sus activos, porque al final recuperar ese millón de bolívares prestados que tomamos como el ejemplo, para la banca no sirve de nada entonces, ¿no? Claro, Recuperar eso ya claro, todo devaluado, ¿no? claro. Bárbara, y entonces recapitulando, en primer lugar, eh, eh, una medida de protección es buscar una moneda más dura. Normalmente es el dólar o el euro, para tratar de proteger tu capacidad de compra de la inflación. En segundo lugar, si tienes una capacidad un poco más grande, anticipar tu consumo, es decir, compras hoy todo lo que puedas, porque mañana, si hoy podías comprar con ese dinero que ganaste 3 paquetes de harina pan, 2 paquetes de arroz y uno de caraotas, entonces mañana solo vas a poder comprar la mitad. Entonces, anticipando la compra, pues vas a poder tratar de salvaguardar un poco tu capacidad de compra. Y por último, apalancarte del banco, ¿no? Tratar de utilizar el crédito que se va a devaluar muy rápido y comprar con eso una moneda dura que va a incrementar su valor y con eso proteger. Yo Ahora, no sé. Bárbara, Sí, Carlos, disculpa, dale. No Manuel. te preocupes. No, ya antes de pasar a la próxima pregunta, yo quería saber tu opinión acerca de una forma un tipo de activo que últimamente se viene usando más y más en Venezuela y en países como Argentina, por ejemplo, que no es el dólar o no son los bienes inmuebles o materiales para poder protegerte ante la devaluación, y sino también es una forma de poder transar y que cada vez más se está usando, y son las criptodivisas o criptoactivos. A mí me gustaría saber cómo tú has visto, cómo tú ves la percepción del uso de estas divisas en el mercado venezolano, que tiene grandes deficiencias en la parte técnica, en lo que es el internet, en lo que es la luz, para tú poder usar este billete que no lo puedes tener metido en una billetera como cualquier papel moneda. No, sí, no, por ejemplo, aquí las criptomonedas casi que las usa, no sé, el 80% de los que conozco, ¿no? Bastante. Precisamente porque, bueno, puedes acceder a ellas más fácil que los dólares, a pesar de lo que comentas, ¿no? El internet, etcétera. Tú al final, si compras hoy, lo mantienes ahí, lo que se conoce en ese mundo como holdear, ¿no? De Ujú. Ajá. esperar
ahí y lo dejas, ¿no? Y ahí te proteges, no holdeas bolívares, holdeas criptoactivos, pues que es mucho mejor que mantener bolívares en el banco, ¿no? Lo que sí considero que es un activo bastante riesgoso y que se presta para muchas cosas, legitimación de capitales, etcétera, y más en economías como estas, ¿no? Con tantas distorsiones, Claro. tantos inconvenientes que ya sabemos, ¿no? Entonces, sí, en el caso extremo sí es bueno, pero sí hay que gestionar bien los riesgos que eso tiene, ¿no? Por supuesto, Claro. por supuesto. Por eso nosotros nos basamos en los conocimientos. La idea es que la Claro. gente sepa y conozca cuáles son los riesgos, los maneje, los entienda y pueda aprovechar todas las herramientas que existen hoy para protegerse, porque al final es lo que tratamos nosotros, ¿no? Y bueno, por eso te trajimos a ti, para que también le dieras a la gente un punto de vista un poco más profundo de lo que significa la inflación y de cómo tratar de proteger su dinero de este impuesto tan macabro, ¿no? Que al final la gente no sabe de dónde viene y no lo ve y no lo percibe hasta que abre la billetera para comprar algo, ¿no? Sí, sí, de verdad que sí, ¿no? Ya yo creo que, ¿sabes? Todo el mundo lo percibe, por lo menos aquí, ¿no? O sea, es instantáneo, ¿no? Claro. Nosotros de hecho mencionamos en uno de nuestros capítulos anteriores que una de las cosas que la gente que quería ahorrar o que quería invertir en países como Argentina o Venezuela, que tienen alta inflación, es tratar de buscar un ingreso en divisa. Eh, bien sea innovando, bien sea emprendiendo, para que ese ingreso obviamente pudiese mantener su valor en el tiempo y no tuvieses que depender de un ingreso en bolívares que se te devalúa a cada segundo. Hay una pregunta interesante que nos han hecho bastantes personas que están viviendo en esos países y que se dan cuenta de estas distorsiones y nos preguntan es, ¿por qué puede existir tanta diferencia entre los precios de unos mismos productos? De repente están en un sitio y el producto cuesta 100, se mueven 2 kilómetros más allá y el producto cuesta 500, se mueven 2 kilómetros más allá y el producto cuesta 20. Entonces tú puedes tener una variación de precios de una misma cosa enorme. ¿Por qué pudiese darse esta distorsión? Bueno, un poco, ¿no? Por lo que hemos comentado más o menos, ¿no? Las economías son imperfectas, o sea, hay imperfecciones en el mercado que generan estas diferencias, ¿no? O sea, en una economía como Venezuela, donde hay tantas imperfecciones, falta de información, Mm, incertidumbre también, se generan cambios sobre los precios, ¿no? Relativos y sobre los absolutos también, ¿no? Lo cual motiva que existan precisamente diferencias en los precios de los productos. O sea, por ejemplo, eh, ante precios regulados, ¿no? Sabemos que una regulación es una imperfección, ¿no? Generada en el mercado porque el precio no está dado por la oferta y demanda, ¿no? Entonces existen marcas que no pueden ajustar precios, por ejemplo, a la velocidad de la inflación. Por eso vemos, por ejemplo, como un producto nacional sujeto a regulación mantiene mm. generalmente un precio superior, inferior a un producto que es importado, ¿no? O sea, por eso es que más o menos buscas por aquí un producto, sales y aquí te cuesta algo y aquí otro y claro, mercado nacional regulado, precio inferior, mercado importado, pues nada, el precio obviamente es otro, ¿no? Entonces, una regulación implica imperfecciones en el mercado que básicamente ejercen estas distorsiones en los precios, pues. Ahora, tú dijiste ahí dos conceptos que me gustaría que aclarases porque quizás la gente no lo ha escuchado. Precios relativos y precios absolutos. Entonces, en términos sencillos, ¿cómo pudiese traducirse eso? Bueno, precios relativos cuando comparas con otro producto, ¿no? O sea, ¿cuánto vale la manzana versus otra manzana, la pera, no sé? Y precios absolutos ya es el precio en sí, ¿no? Del producto, ¿no? Como tal. Que tiene sus costos asociados de producción, el valor intrínseco del producto, etcétera, me imagino, ¿no? Claro, claro, claro. Ya, ok. Perfecto. Sí, bueno, eso es parte de las distorsiones para los que nos ven desde otros países. En Venezuela
el gobierno ha tratado de mantener a raya la inflación con medidas que desde el punto de vista nuestro no sirven de nada, como el control de precios. Entonces el gobierno es quien decide a qué precio se venden productos básicos, como por ejemplo el jabón de baño, el champú, el arroz, la harina pan, este tipo de productos más de consumo masivo y de alimentos. Y cuando Bárbara explica esta distorsión tan grande es porque, bueno, el productor nacional sí tiene que cumplir sí o sí con esta norma impositiva de tener un precio regulado al tope máximo al que se puede vender, pero el que importa ese mismo producto, no, quizás no de la misma marca, pero el mismo producto, arroz, eh, puede vender por un precio muchísimo mayor, y es por eso que tú puedes encontrar en una tienda un kilo de arroz a 800 bolívares y en otra tienda el kilo de arroz a $2, que si lo traduces al cambio, pues es 10 veces mayor, ¿no? Ese es el No, tipo de... y lo peor es que disculpa, Manuel, para esos productos regulados, que de repente sí están en el mercado, entonces se crea un mercado paralelo, un mercado Paralelo, claro. negro, y la restricción vale nada, Sí. porque lo vas a conseguir por un precio exorbitante, porque es un tráfico para Y ti. al final aumentan las distorsiones económicas. Sigue aumentando, claro. Es un círculo Bárbara, vicioso. para cerrar, una pregunta muy importante que atormenta a los venezolanos y a los argentinos, sobre todo porque está implementado un control de cambio. Claro, en Venezuela ya se ha venido flexibilizando, ya las normas y las leyes han cambiado un poco, pero incluso habiendo tomado la medida proteccionista de tomar tu dinero en bolívares o en pesos argentinos y convertirlo en dólares para protegerte, vemos que en estos países hay inflación en la divisa fuerte también. ¿Por qué se genera la inflación en dólares? Bueno, hay una teoría tras ello, ¿no? Que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y es un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de las imperfecciones y restricciones, ¿no? Lo que generan ellas, ¿no? Estas pueden generar impactos en términos reales, es decir, en la economía, que precisamente genera un poco lo que hemos estado comentando, escasez, ¿no? Y cuando hay escasez, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Los precios tienden a aumentar, ¿no? Uno, uno de los problemas, por ejemplo, que tiene Venezuela, el país, como he dicho, que ya vive una dolarización de facto o parcial, ¿no? Es que si no se incrementa la cantidad de bienes importados o producidos internamente, ¿no? Y hay una misma masa de dinero en la economía, dólares, bolívares, los precios de estos bienes que existen internamente van a aumentar incluso en dólares, ¿no? Otra cosa que puede influir un poco, que es lo que se conoce formalmente, ¿no? Como costes de reposición, según lo cual, si tienes una moneda local y sabes que se va a devaluar, es decir, si tienes el bolívar y sabes que se va a devaluar por un tema de reposición de inventarios, de poder comprar esa mercancía después, trasladas esas expectativas de devaluación a los precios presentes, ¿no? Anticipando precisamente ese incremento sobre los costos, cosa que te permite cubrir ese margen de ganancia, ¿no? Y por último, creo que la inflación en divisas sucede porque el tipo de cambio no se ajusta a la misma velocidad que la inflación interna, ¿no? O sea, si hay una inflación interna mucho más alta que la tasa de devaluación, implicarán costos crecientes en los bienes que nos transan, ¿no? Y esto es lo que hace precisamente presionar los precios al alza, ¿no? Entonces Estén en yo la creo que moneda que estén. exacto, exactamente. Entonces, esto básicamente creo que es los tres ítems que generan esa distorsión e inflación en divisas, ¿no? Como la que actualmente vivimos aquí, ¿no? En Venezuela. Hoy en día te sale más caro comprar aquí un café que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, la inflación en Estados Unidos es baja, ¿no? Sí. Entonces, es un poco esto, ¿no?
para entender esto hay que ver la cantidad de vectores que hay, ¿no? La cantidad de variables que hay que meter en el saco para poder entender por qué se genera esto. O sea, tienes por un lado la producción nacional que es poca y que no alcanza para el consumo. Después tienes la importación, que también es poca, que cada vez hay un poco más, gracias a Dios, pero igual sigue siendo escasa y controlada, ¿no? Y también restringida. Y que tiene costos asociados en el tema cuando tú importas algo en Venezuela, bueno, para que eso pase por aduana y salga a tiempo, pues hay un costo asociado allí, que son lo que aquí se conoce como las coimas, etcétera, etcétera, que hay que pagar, que son bien conocidas. Entonces, todo ese costo se traslada al final al consumidor final. Y es lo que tú dices, si yo sé que hoy vender este kilo de arroz me cuesta $2 y voy a ganarle un 30%, cuando yo vaya a reponer, vaya a ir a Estados Unidos o a Europa o a Latinoamérica a comprar ese kilo de arroz para volverlo a traer, voy a tener que incurrir en un costo mayor y ya no lo voy a poder vender en $2, sino que lo voy a tener que vender en $2.50 para poder seguir ganándole el 30%, y yo me anticipo a eso para garantizar que mi negocio no va a quebrar porque no voy a poder descapitalizarme por esa diferencia, ¿no? Claro, o sea, es como meterle una prima al precio, ¿no? Una prima de riesgo para cubrirte precisamente de estas restricciones que tienes, Se por la pones ejemplo. hoy para poder cubrirte para mañana. Exacto, exacto. Es como una prima, ¿no? Un Sí, extra a ese precio claro. para tú poder seguir manteniendo, qué sé yo, la venta de ese producto, etcétera, y una ganancia también, que es un margen, pues, mínimo de Claro. que te sientas cómodo, ¿no? Oye, que ese es el fin último de cualquier negocio, ¿no? Tener un ingreso. Claro. Entonces, bueno, Si no, ¿qué hacemos, no? no sé si tienes alguna duda extra, Carlos. Yo creo que hemos cubierto todo lo que teníamos propuesto para hoy. Te agradecemos muchísimo, Bárbara, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros, por tratar de ponerlo en palabras simples. Yo sé que a veces es complejo, Sí, pero, sí. pero te lo agradecemos mucho. No, yo No, estoy no. súper, súper contento y agradecido también, Bárbara, por darnos este pequeño espacio a nosotros para aclarar muchísimas dudas. Esperamos de verdad que haya una próxima vez. Nosotros vamos a tratar de tener aquí distintas personalidades en distintos temas, pero obviamente quisiéramos poder preguntarte más cosas, sabiendo que te manejas en muchos ámbitos. Y bueno, la verdad, muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver en otro espacio. Y bueno, chicos, si tienen alguna duda, por supuesto, no olviden siempre hacerlas en los comentarios, en las cajas. Bárbara, por favor, cualquier comentario, cualquier No, opinión. no, gracias de verdad. Sé que mis términos a veces no son tan fáciles, pero bueno, como dije, me encanta de verdad esta ventana. Qué bueno que hayan tenido esta iniciativa para que todos podamos comprender desde los que menos saben hasta los que más de la economía, y lo más importante, cómo resguardar su riqueza, ¿no? Que hemos un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Así es. Buenísimo. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Un abrazo, Bárbara. Gracias. Saludos a todos. Nos vemos la próxima Hasta semana. luego. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Chaito.